Hola, somos Verdad al Micro. Esta es nuestra tercera temporada. Discípulos contra cristianos. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? Muy bienvenidos nuevamente a un episodio más de Verdad al Mic en esta tercera temporada que llamamos Discípulos versus Cristianos. Este ya es el cuarto episodio y hoy vamos a hablar de que un discípulo de Jesús guarda los mandamientos de Jesús. Hasta acá hemos aprendido de qué se trata el llamamiento a ser discípulos de Jesús y la diferencia que tiene con un cristiano. Si bien en la Biblia no aparece el término cristiano, se lo adjudicaron después a aquellos seguidores de Jesús, en realidad Jesús originalmente llamó a aquellos quienes creían en él y lo seguían sus discípulos. En un segundo episodio hemos aprendido qué es un discípulo y en un tercer episodio hemos aprendido los medios ordinarios del discípulo. 4 maneras en las que podemos aplicar el discipulado en nuestra vida y la forma en que Cristo usa estas maneras para tratar con su iglesia, su pueblo, sus discípulos en todo el mundo. Entonces el tema de hoy es: los discípulos guardan los mandamientos de Cristo. Recuerden que esta serie que estamos siguiendo de discipulado es en base a un material excelente del Ministerio Ligonier en español y perteneciente a la revista online, si se quiere, Tablet Talk de también este ministerio. Y este artículo nos lo ha compartido el pastor Greg Gilbert. Yendo al tema entonces, recordamos que cuando Jesús llamó a los discípulos, a Pedro, a su hermano Andrés, se dirigió a ellos diciéndole: síganme. Y tanto ellos como los otros seguidores a quienes Jesús llamó específicamente, se llamaron discípulos, o estudiantes o seguidores. Entonces, de acá el término o el conocido grupo de discípulos de Jesús. Pero Jesús no solo le dejó en claro a sus seguidores que seguirlo no era una cuestión de andar por donde él andaba, o estar de acuerdo con lo que él enseñaba o con sus principios, sino que ser un discípulo de Jesús significaba reconocerlo por quien él era, que era el Hijo de Dios encarnado, el Salvador que por miles de años había estado esperando la humanidad y que él era el enviado de Dios. En Juan 14, versículo 15, Jesús le dice lo siguiente a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me aman, van a guardar mis mandamientos. Recordemos que Jesús les decía a todos: el que cree en mí tiene la vida, el que no cree ya ha sido condenado. Es condenado por su propio pecado, por la culpa de su propio pecado. Pero el que cree en mí, dice Jesús, y se arrepiente de sus pecados, tiene vida eterna. Y el garante de la vida eterna es el mismo, Jesús. Y en esta ocasión, Jesús le está diciendo a sus discípulos: si me aman, van a guardar mis mandamientos. Esto excede una simple expresión como diciendo: bueno, si ustedes me quieren, realmente me consideran, van a hacer lo que les digo. Jesús no está poniéndose por encima de ellos, demandando amor, sino que lo que está queriendo denotar estas tan cortas palabras que Jesús le está diciendo a sus discípulos es que la motivación de obedecer a Cristo no es el miedo, sino el amor. Nosotros no obedecemos a Cristo, no obedecemos los mandamientos de Cristo porque le tenemos miedo de que si no hacemos algo que Él dice nos va a condenar, nos va a juzgar, nos va a enviar males. Nosotros queremos obedecer a Cristo no porque le tengamos miedo, sino porque reconocemos quién es Él. Si me aman, van a guardar mis mandamientos, dice Jesús. Y por supuesto que este amor por quien Jesús es no solo nos hace obedecerlo, sino que nos trae el deseo de honrarlo con nuestras vidas, con nuestros actos. Entonces, hasta acá hemos hablado en otros episodios de qué significa ser un discípulo, qué hace un discípulo, cómo aplica las ordenanzas a un discípulo, pero nada de eso podría ser posible si no amamos a Jesús. Nosotros no hemos hablado de esto como una lista de quehaceres para un discípulo, para alguien que de un día para otro decide creer en Jesús. Hay muchas personas
que deciden de un día para otro porque en algún encuentro o alguien los ha confrontado y les ha hablado de Cristo y se han sentido tan emocionalmente desbordados que quieren de un momento a otro seguir a Cristo. Pero esto no es una cuestión emocional o porque ya no doy más, entonces elijo a Cristo como una opción de liberación en mi vida, sino que es mucho más que eso. Yo no solo reconozco a Cristo como quien es Él, como el enviado de Dios para cubrir la deuda y la culpa que mis pecados me provocaron, sino que al reconocer que Jesús es mi Salvador, Él me perdona y Él me da una vida nueva, entonces yo no le tengo miedo como a quien le debo algo, sino que eso me genera amor hacia Él y hacia lo que Él me pide que haga. Nuevamente, si me aman, guardarán mis mandamientos. No es una cuestión de miedo, no es una obediencia porque tengo miedo de que me saque la salvación, de que me saque algún beneficio que creo que tengo por creer en Jesús, sino que entiendo que porque Él me salvó, que porque Él pagó por mis pecados, y eso significó un sacrificio muy grande, sacrificio que hizo a Dios mismo, el creador del universo, encarnarse en un hombre y morir por mis pecados, entonces no me va a generar miedo, sino amor. Y por lo tanto también voy a desear honrar a este Maestro Jesús, quien dio su vida por mí y ahora yo puedo vivir por Él. Uno de los discípulos de Jesús, Juan, escribe en su primera carta, en el capítulo 4:19, «Nosotros amamos porque Él nos amó primero». Y ahí está el germen, la fuente de amor, que es Cristo mismo, quien me motiva a amarle y entonces obedecerle. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, también en el versículo 21, encontramos este versículo. Es Jesús hablando y dice, «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él». Este versículo pareciera contraponer el orden de lo que acabamos de aprender en el otro versículo. Si hasta ahora aprendí que yo obedezco a Cristo porque lo amo y no porque le tengo miedo, entonces, ¿cómo puede ser que Jesús ahora me dice que el que obedece, ese es el que lo ama? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice Jesús. Nuevamente no es una receta para seguir lo que Jesús pide de aquellos que le creen para que lo sigan, sino que la obediencia a los mandamientos de Cristo y el que los guarda denota entonces el amor de esa persona por Cristo. Es la misma verdad en un orden distinto. Si yo obedezco a Cristo, es porque lo amo. Yo puedo obedecer y seguir y tratar de cumplir un mandamiento, pero si no amo a Cristo, tarde o temprano voy a dejar de hacerlo. En Mateo 12:33 Jesús lo dijo de otra manera. Dijo, porque por el fruto se conoce el árbol. Cuando Cristo habla de guardar sus mandamientos, está hablando de no solo prestar atención a lo que Él dice, a lo que Él enseña, que esto lo podemos encontrar en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan en la Biblia, más allá de que toda la palabra fue dada por Dios para instruirnos en la vida, en este mundo, en el pasaje de este mundo, siendo discípulos de Jesús. Pero este acto de guardar los mandamientos de Jesús no es algo que podamos hacer con nuestras propias fuerzas, no es algo que salga de nosotros. Como hablaba al principio con el ejemplo de Jesús cuando llama a Pedro y a Andrés y les dice, síganme, y ellos lo siguieron, y tanto ellos como sus otros discípulos, esto no fue porque ellos tenían el deseo de seguir al Mesías, y tenían esa idea y ese deseo en su vida y de repente Jesús apareció y les cumplió el deseo de su vida. Entonces ahora pueden cumplir su deseo siguiendo a Cristo. Esto no estaba en el corazón de Pedro y de Juan. Podemos leer en los evangelios cómo era el carácter de estos discípulos, de estas personas, que era lo que hacían, que eran pescadores, como cualquier otro hace cualquier otra actividad o un trabajo, y Cristo llega a sus vidas, llega, los encuentra y los llama. Entonces ellos empiezan a seguirlo, dejan todo y lo empiezan a seguir.
Entonces, el hecho de obedecer a Jesús no es por un poder propio, por una iniciativa propia o por un deseo propio. No sale de nosotros. De hecho, nuestra carne nos invita a no obedecer a Dios. Nuevamente, si podemos hacerlo es porque Él pone esa iniciativa, Él permite, Él hace que nosotros obedezcamos a sus mandamientos. Sinónimo a esto es el amor. Nosotros podemos amarlo porque Él nos ama primero, no porque surge de nosotros un amor por Él. También en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 16, dice Jesús hablando: «Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». Dice Jesús: «Yo le voy a pedir al Padre, y Él les enviará a alguien que esté con ustedes para siempre». Jesús no se está lavando las manos, ni diciendo, bueno, yo llegué hasta acá y arréglense ustedes ahora. No, Jesús es Dios y es el Espíritu Santo. Los tres son uno. Y la manera, el medio que Dios utiliza para guiar a sus discípulos en todo el mundo, y desde el momento en que Jesús asciende a los cielos y se sienta a la diestra del Padre, es el Espíritu Santo. El Consolador del que habla este versículo es el Espíritu Santo. Este versículo está nombrando al Padre, al Hijo, que es el que está hablando, y al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos ayuda en la adversidad, en las pruebas, en el día a día, a que podamos poner en práctica y guardar los mandamientos de Cristo, porque no está en nuestro propio poder hacerlo. Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo del 13 al 17, «Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción, como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre». El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pablo dice que el Espíritu Santo es el que nos guía a obedecer a Dios. Es Él el que nos confirma, el que nos convence de que somos hijos de Dios. No por una idea mágica que se nos cruza, sino porque somos nacidos de nuevo. Si es que verdaderamente nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesús. Y si esto nos lleva a obedecer, a creer en Cristo, el Espíritu nos guía, de manera que no lo hagamos por miedo, como hablábamos antes, sino por amor a Cristo, que no guardemos sus mandamientos y los pongamos por obra porque tenemos miedo de hacer algo mal, de perder algo o de no agradar a Dios, sino que lo hacemos porque amamos a Dios. Por eso es que clamamos, dice Pablo, Abba, Padre. Abba es Padre también, pero este clamor de pedir al Padre no es iniciativa del ser humano, no es posible que salga de nuestro corazón, sino que es obra del Espíritu Santo. Pero entonces, si no puedo pedir a Dios porque no sale de mí, aun cuando esté en la peor prueba, si no puedo amar por mí misma a Dios, porque no está la iniciativa en mí, sino en que Dios me ame primero, si yo no puedo obedecer ni guardar ningún mandamiento, si no recibo el llamado de Jesús, como lo hizo con los apóstoles, diciéndoles síganme, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Me puedo autodenominar cristiana igual y seguir en pecado, esperando que Dios haga todo y yo no haga nada porque no puedo hacer nada? No. Debemos comprender que la salvación de nuestras almas se basa entera y completamente en la justicia de Cristo, en su vida, en su muerte, que fue imputada a nosotros. Pablo está hablando de esto como la adopción. Es solamente la justicia de Cristo la que justifica la culpa por mi pecado. Si realmente fui llamado por Cristo a seguirlo, si realmente le amo y obedezco sus mandamientos y los guardo,
entonces el fruto evidente de una persona que fue justificada por la sangre de Cristo es el reconocimiento de Cristo como quien Él es, el Hijo de Dios, y un amor y una gratitud y un deseo de honra hacia Él que produce el Espíritu Santo para poder seguirlo y obedecer sus mandamientos. Hay personas que creen en Cristo y son renacidos, pero hay mucho de esto que no está en su corazón y en su mente, sino que hay un desorden, quizá por una falta de conocimiento de qué significa seguir a Cristo, quizá por una falta de conocimiento bíblico, quizá por una falta de instrucción de otros cristianos más crecidos, más avanzados, es decir, esta falta de discipulado a aquellos que recién nacen en la fe de Cristo. Pero si este es tu caso, tenés que entender que no podés obedecer a Dios por miedo. Y si lo que en tu corazón hay respecto de Dios es miedo, no has entendido el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de Cristo, de que Él murió y resucitó para pagar la deuda de tus pecados en la cruz. Y su resurrección es la garantía de que tu salvación no está en tus manos, sino que está en las de Cristo, y Él, si realmente te ha llamado, te ha salvado y te ha regenerado el corazón, y ahora estás caminando con Él, no vas a perder tu salvación por absolutamente nada que hagas. Aun si quisieras retenerla y guardarla, no vas a poder, porque no está en tus manos, está en las manos de Cristo, y quien te sostiene es Él. Como decía Pablo, esto no genera en nosotros una desmotivación por seguir a Cristo, por obedecerlo y por hacer las cosas bien, sino que el producto de entender el Evangelio, entender la salvación y la obra de Cristo, es la obediencia de sus mandamientos y el amor hacia Él. Recuerden, nosotros amamos a Cristo porque Él nos amó primero, y si le amamos, entonces guardamos sus mandamientos. Hasta acá ha sido el episodio de hoy. Espero que te haya hecho reflexionar. Si te gustó, compartilo con otros. Nosotros subimos un podcast cada semana porque entendemos que podríamos estar reflexionando en estos temas durante toda la semana, más allá de todas las reflexiones que hacemos sobre nuestra vida cristiana, y aún así no nos alcanzaría ni siquiera una semana para poder aplicar todo este conocimiento. Así que en ese sentido, si esta palabra realmente te hizo pensar en algunas cosas que quizá no están en orden en tu vida, o quizá entendías distinto y ahora con estas palabras que hemos leído de versículos originalmente pronunciadas por Cristo mismo, entonces te animo a que puedas poner tu vida en orden a esto y hacer el cambio que esto necesita. Será hasta un próximo episodio entonces. Esto fue Verdad al Mic. Yo soy Débora Lucas y nos escuchamos en un próximo podcast. Hasta pronto. Esto fue Verdad al Mic. Si te gustó, compartilo con otros y no te pierdas nuestro próximo episodio.